Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Desde que tengo memoria, he sufrido de fibrosis quística. Es una enfermedad que, entre otras cosas, dificulta la respiración. Me la diagnosticaron por primera vez cuando era niño, después de la primera de muchas visitas nocturnas a la sala de emergencias. Vivir con FQ significa que, si bien tengo el potencial de vivir una vida plena y relativamente decente, no está ni mucho menos garantizado. Mis padres se sintieron desconsolados cuando recibieron la noticia. Aunque nunca me lo dijeron ellos mismos, me enteré de que tuvieron dificultades para concebir antes de que yo llegara. Habían probado todos los trucos posibles: medicamentos para la fertilidad, dietas, tratamiento clínico especializado, lo que sea que se te ocurra, lo intentaron. 8 años sin suerte, solo para que les entregaran un bebé enfermizo que no llegaría a los 20. Decir que hicieron todo lo posible para mantenerme a salvo sería quedarse corto. Yo era como una figura en un globo de nieve, enjaulado en una burbuja para mi propia protección. Sé que mis padres me amaban. Me amaban tanto que los tragó y los devoró por completo, y es por eso que me siento tan culpable. Saber que eres la raíz de cada pizca de dolor, cada brizna de preocupación y miedo en la vida de tus seres queridos es un castigo que nunca le desearía a mi peor enemigo. Recuerdo nuestra primera visita. Recuerdo sentir las lágrimas cayendo por mi cara mientras mi padre me sostenía en sus brazos, gritándole frenéticamente a la enfermera pidiendo ayuda. Incluso ahora, recuerdo lo rápido que latía su corazón contra mi mejilla. La técnica de drenaje postural ya era prácticamente una segunda naturaleza para nosotros, pero nunca había sido tan mala. Mi cerebro privado de oxígeno luchaba por seguir el ritmo mientras esas luces de hospital inundaban mi visión. Estaba nadando en un océano fluorescente mientras los médicos trabajaban para despejar mis vías respiratorias cubiertas de mucosidad. A través del mar de blanco y el discurso incoherente que mi cerebro trabajaba horas extras para tratar de descifrar, escuché los sollozos de mis padres mientras estaban en el pasillo, demasiado horrorizados para mirarme. Toda la anestesia del mundo no pudo detener el dolor que sentí en ese momento. Esto, más o menos, se convertiría en mi rutina. Yo era lo que llamaban un visitante frecuente en el hospital. Conocía a las enfermeras por su nombre de pila. Incluso cené con algunas que habían venido a visitarme y a verme mientras estuve allí por primera vez. Llegué a hacerme amigo de la gente con la que compartía habitación, pero a medida que uno tras otro se debilitaba, aprendí la lección. Mi vida se dividió entre periodos en pijama en casa y estadías en una bata en el hospital. Decir que las cosas a veces eran un poco aburridas no le haría justicia. Soñar era mi única escapatoria. Claro que tenía pasatiempos y cosas que hacer en el mundo real, pero en el mundo de los sueños, me arrojaban a realidades nuevas y emocionantes sobre las que tenía un control absoluto. Mundos donde no tenía que ser operado constantemente. Vivía vidas que realmente me hacían sentir libre. Vivía una vida donde mis padres no tenían que preocuparse y donde ya no estaban tristes. En los sueños lúcidos, mi vida se salvaba. Fue la parálisis del sueño lo que me mató. Tuve mis encuentros con las alucinaciones del sueño REM, pesadillas que duraron noches enteras y visiones que me atormentaron. No eran tanto las imágenes lo que me asustaba, era la falta de control mientras tu cuerpo se convierte en plomo y cuán lentamente se mueve el tiempo mientras sufres esa silenciosa eternidad. La primera vez que sucedió, lloré cuando me desperté. Juré que nunca lo volvería a hacer mientras viviera. Por un tiempo, tuve éxito. A medida que los días se volvían más aburridos, las estadías se hacían más largas y mis padres luchaban por ocultar su tristeza sin fondo. Me rendí. Me arrastré a esa cama y dejé que el vacío me tragara por completo solo para tener una oportunidad de escapar. Desearía con cada fibra de mi ser haber aguantado un poco más. Cada día parecía convertirse en un nuevo desafío. Una infección recurrente parecía convertirse en mi nueva realidad. Las noticias empeoraron, mis pulmones luchaban por cada respiración y, a pesar de los ataques nocturnos, para la desesperanza de mis padres,
nadie podía hacer nada para ayudar. Cuando nos fuimos a casa esa semana, se me reveló que ya no tendría la privacidad de mi propia habitación. Dada la creciente gravedad de mis ataques, mis padres pensaron que era mejor dormir allí conmigo en caso de que ocurriera lo peor. Me sentí destrozado. Ahora no podían disfrutar de una sola noche de sueño sin que mis problemas interfirieran y probablemente se colaran en sus sueños. Como los vi dar vueltas y vueltas, los escuché hablar dormidos sobre sus pesadillas, pesadillas en las que yo era la única presencia, que lo consumía todo. Me sentí como la carga más grande del mundo. Mientras me adentraba en ese sueño, deseaba que todo terminara. No quería volver a despertar. Acababa de terminar mis controles de realidad mientras me adentraba en ese nuevo flujo, cuando sentí un tirón familiar. En un instante, todo pareció desvanecerse. El suelo debajo de mí pareció ceder a medida que mis bordes se volvían borrosos. Me estaba despertando. A medida que el mundo se oscurecía, mis ojos se abrieron y me quedé paralizado una vez más. La habitación estaba oscura. La única luz que se filtraba parecía venir del baño al final del pasillo. Tomé una respiración profunda mientras trataba de prepararme para los monstruos que siempre venían, o al menos lo intenté. La mucosidad que cubría las paredes y los pasajes de mis pulmones había bloqueado mis vías respiratorias. Me estaba ahogando mientras dormía. Miré frenéticamente a mi alrededor en mi habitación en busca de ayuda. Era el turno de mi madre esa noche y, cuando mis ojos se posaron en ese saco de dormir vacío, me di cuenta de que estaba solo. Rápidamente até cabos y me di cuenta, con el estómago encogido, de que ella era la razón por la que la luz del baño estaba encendida. Yo era un prisionero de mi mente, tratando desesperadamente de salir de ella para poder pedir ayuda. Sentí que las venas de mis ojos se abultaban a medida que la falta de oxígeno se instalaba. Las sombras se arrastraron a mi alrededor a medida que el sonido de la sangre corriendo en mis oídos se detenía lentamente. En esa habitación con poca luz, mientras yacía muriendo, él apareció. De la oscuridad se arrastró una figura alta y sombría. Parecía entrar bailando en la habitación al ritmo de los latidos lentos de mi corazón. Aunque solo podía ver los bordes de sus ojos, pude ver esa sonrisa torcida haciéndose lentamente clara como el día. Pude sentir sus uñas afiladas mientras trepaba a mi cama, eclipsando lentamente mi cuerpo a medida que lo hacía. El dolor atravesó todo lo que tocaba, como estática. Su mano pareció envolverme por completo mientras sus dedos se aferraban a mi carne. ¿Qué pasa? Su voz sonaba como si alguien se hubiera desgarrado las cuerdas vocales de todas las formas posibles. ¿No puedes dormir? Con eso, soltó una carcajada y sacudió la habitación. Su risa sonaba como uñas en una pizarra, mezcladas con un profundo gruñido gutural que parecía componer un eco en cada rincón de la habitación. Riendo, inclinó la cabeza contra mi pecho y escuchó con regocijo, disfrutando en silencio del último latido de mi corazón. Una vez que se detuvo por completo, levantó la cabeza de golpe para mirarme. Sus pequeños ojos negros y brillantes se posaban en unas cuencas imposiblemente profundas. «Oh, oh», susurró. «Creo que se ha roto». Se lamió los labios mientras se inclinaba hacia mí, a centímetros de mi cara. «No te preocupes. Sé exactamente cómo ayudar». Sentí que sus uñas se clavaban en mi carne mientras me levantaba y me arrojaba sobre su hombro, carcajeándose mientras corríamos hacia la oscuridad que nos envolvía a ambos. Sentí que cada uno de sus pasos chocaba bruscamente al golpear la tierra. Mientras corría, me sentí lentamente deslizándome de su agarre a medida que nos movíamos cada vez más lejos. No habían sido más de 10 pies antes de que cayera con fuerza y rapidez sobre el suelo negro y afilado. Se detuvo, aunque solo fuera para hacer una pantomima cómica de un «vaya, qué torpe». Rodé en sudor temeroso cuando golpeé la tierra y me di cuenta de que podía mover mi cuerpo de nuevo. Mientras me agarraba al suelo en un intento de arrastrarme de vuelta a la luz de mi habitación, pude oírlo caminar hacia mí, su ritmo se aceleraba. Extendí la mano y agarré una rama cercana para defenderme. Cuando mis dedos se envolvieron alrededor de esa superficie resbaladiza, la acerqué, solo para gritar de horror. En mis manos sostenía lo que quedaba de un fémur.
Los trozos de carne podrida y piel muerta donde lo agarré con fuerza cubrieron mis manos a medida que los gusanos explotaban hacia afuera y se arrastraban por mis brazos. Dejé caer la cosa, pero antes de que pudiera reaccionar más, sentí que el hombre me agarraba por los pies y me arrastraba hacia adelante. Trozos de hueso y carne nadaban a mi alrededor y, a medida que avanzábamos, me encontré asquerosamente pegajoso con una sangre que resumaba mientras chocaba con esos pútridos escombros. Traté de gritar, pero cada vez que abría la boca, un líquido espeso con sabor a metal se metía por mi boca y bloqueaba mi garganta. Tosiendo, jadeando por aire, tratando de escupir la porquería, me encontré siendo lanzado al aire. Era como si estuviera dentro de un cono. Hacia adelante se extendía una cálida luz roja. El suelo parecía curvarse en un círculo completo y desafiar la gravedad para estas criaturas. A nuestro alrededor había más de estas cosas, algunas arrastrando a sus propios cautivos más profundamente en la luz y algunas decidiendo que preferían darse un festín con los menos afortunados donde quiera que estuvieran. Los gritos y la creciente risa resonaban sin cesar. Eso es todo lo que pude asimilar antes de chocar con el suelo. Mi cráneo se estrelló contra el suelo cubierto de bilis en un latigazo cervical. Mi corazón era un pistón que amenazaba con reventar mi caja torácica en cualquier segundo. Sentí que el hombre me tiraba de los pies por el brazo. Olí la carne quemada antes de verla. Los reconocí de inmediato. Dentro de ese agujero de fuego había una mezcla de extraños y amigos del hospital. Aquí me reencontré con pacientes fallecidos con los que había compartido habitación. Los difuntos colgaban con el rostro de piedra mientras se balanceaban en ganchos, agujas tejiendo dentro y fuera de su piel como gusanos. Vi a todos mis médicos suplicando con los brazos extendidos a aquellos que colgaban sobre ellos mientras se quemaban y se retorcían en agonía. No pude soportarlo más. Le rogué que me dejara ir, que me llevara a casa y me dejara ver a mis padres. Él se carcajeó mientras me acercaba a su cara. Ahora me di cuenta de que su piel era de un gris enfermizo, su cuerpo demacrado con dos grandes agujeros supurantes en el centro de su pecho. Pude ver las venas en sus brazos retorcerse y conectarse a lo largo de su cuerpo consumido como tubos. Miré profundamente en esas cuencas negras mientras luchaba para que me dejara ir. Pero mi querido, pensé que esto era lo que querías, sonrió. Me soltó, haciendo un gesto hacia el sufrimiento que había ante nosotros. Aquí, donde no eres una carga. Somos nosotros los que te fallamos y te llenamos de promesas huecas. Conoce su castigo. Aquí, donde eres libre del dolor de la enfermedad. Un lugar que soñaste, de tu propia creación. Me quedé de pie, incrédulo, con las lágrimas asomando a mis ojos. ¿Cómo te atreves?, dije con voz quebrada y temblorosa. Yo nunca, jamás soñaría con esto. ¿Por qué diablos haría un lugar tan horrible? ¿Por qué permitiría que sucediera un dolor y una tortura tan horribles? Las lágrimas se habían vuelto demasiado intensas al borde de mis ojos mientras él me miraba. Por primera vez, vi su sonrisa desaparecer. Se quedó en silencio por un momento mientras su rostro se perdía en sus pensamientos. Las pesadillas, tus sueños también, niño, comenzó. ¿A dónde crees que ibas mientras tu frágil cuerpo era forzado a dormir, mientras sus cuchillas te abrían y los tubos se deslizaban y hacían un nido de tus órganos? Tu enfermedad es intangible, pero sus víctimas no. A medida que presenciaste a tus amigos dejando las bolsas, la amargura y la traición en sus últimos momentos mientras eran abandonados a morir ¿alguna vez te escaparon? ¿Qué crees que fue de todo el resentimiento y la ira que sentiste mientras esas batas de laboratorio, con todo su conocimiento, llenaban tus venas con falsas esperanzas, solo para que lentamente se dieran por vencidos contigo? En todo tu tiempo despierto, te ahogaste en la angustia de la idea de que estabas torturando a los que más amabas simplemente por existir. Es tan descabellado que en un mundo moldeado por tus experiencias y las manos invisibles del destino, tus verdaderos sentimientos crearan un mundo que reflejara tus deseos más profundos. Las lágrimas cayeron de mis ojos mientras lo miraba. Mis rodillas temblaron al ceder y me hundí en el suelo frío. Si lo que dijo era cierto, solo había una cosa que se me ocurría preguntar. Con los labios temblorosos, pregunté con voz quebrada, ¿estoy en el infierno?
Observé cómo se arrodillaba para mirarme. Los gritos de dolor se silenciaron a medida que todos los ojos en la habitación se posaron sobre nosotros. Solo el sonido del fuego crepitante llenaba el aire. No, no existe tal cosa, niño, susurró, señalando lentamente con un dedo marchito entre mis ojos. El único mundo que existe es el mundo que diste a luz aquí. Mientras sentía que ese tirón familiar me llevaba de vuelta, él fue lo último que vi. Cuando mis ojos se abrieron y se acostumbraron a esas brillantes luces de hospital, sentí que mis pulmones se expandían una vez más. Me enteré de que mi madre había entrado en la fase final de todo. Había gritado cuando vio que mis ojos se abultaban y se ponían en blanco, despertando a mi padre y haciendo que se apresurara a entrar. Si no me hubiera levantado y me hubiera llevado a toda velocidad al hospital, no lo habría logrado. Las enfermeras me habían dejado caer en la mesa y luchado por estabilizarme y hacer que mi corazón volviera a latir. No respondía y el consenso general de los médicos era que tenía muerte cerebral y estaba en coma. Mis padres acababan de terminar de gritar cuando finalmente me desperté. Mientras me tomaban en sus cálidos brazos, sollozaban, balbuceando sobre cómo pensaban que había muerto. Los médicos lo llamaron un milagro.